Hola, soy Sebastián Salgado y en esta serie de especiales para Data Urgente quiero contarte cuál es el trasfondo de la idea separatista de la provincia argentina de Mendoza, que tiene una pata civil, una pata política y una pata militar. Empecemos por conocer la primera cara visible. Estoy seguro que los mendocinos viviríamos mejor en un país Mendoza que en un país Argentina. Estoy El convencido. Mendoza no propone un país Mendoza. Sí, en algún momento, pero hay todo un camino. Bien. En el medio, flaco, mientras estemos acá, no estoy llamando a alzarse en armas, a hacer una revolución, estoy llamando a generar conciencia y que en algún momento, si el 80% de los mendocinos se manifiesta que se quiere independizar, se encontrará la forma legal, que es modificar la Constitución Nacional. A ver, la Constitución Nacional es modificable, no es pétreo. Se modificó en el año 94, los senadores duraban 9 años, pasaron a durar 6, eran 2, pasaron a ser 3. Más o menos que la de Mendoza, por lo menos. No había reelección, o sea, la Constitución se modifica. Bueno, pues bien se puede modificar la Constitución para permitir la salida de Mendoza en algún momento. Estoy hablando de un proyecto muy, muy largo plazo, como dije, casi utópico, no es sencillo. Pero en el camino, no quiero más ver gobernantes de Mendoza arrodillados y arrastrados ante los presidentes de la nación, sean quienes sean. No quiero más ver un gobernador temeroso de que se enojen los de la nación porque no me dan la plata que es mía. Que es la historia de los últimos 40 años. Es la historia de lo último lo que estamos viviendo hoy. Cortando clavos, como dicen en el campo, para ver si nos dan la cuota de portezuelo. Hay un convenio, le ganamos un juicio, a ver si vos me debes plata a mí. Porque yo ya tengo en un juicio, llegó la última instancia, hicimos un acuerdo de pago, me pagás. Y yo no te doy ni las gracias, porque ya me cagaste, o sea, me estás pagando lo que te tuvo que hacer en un juicio. Ni estoy con miedo de que vos te enojes y no me lo des. Me lo das y si no me lo das te lo saco a cachetones. Esa actitud es la que nosotros esperamos en Mendoza. Que nos gobiernen mendocinos, que sean mendocinos, no que reciban órdenes de su partido nacional o que tengan miedo ante el poder nacional de que se enoje un ministro. Vos, si viéramos hasta el nivel de indignidad a la que se llega a veces en Mendoza cuando viene algún funcionario nacional y van todos como perritos falderos a bailarle alrededor. Flaco, vení, sos bienvenido, no sos más que nadie, es mucho más el ministro de Obras Públicas de Mendoza que el ministro de Obras Públicas de la Nación. Es difícil, es complejo, pero estamos en Mendoza. A ver, estamos en Mendoza. En Mendoza, lo decía la otra vez, metemos el arado entre las piedras y cultivamos entre las piedras. Los mendocinos no somos vagos, no somos tontos del montón, no estamos esperando que nos llueva y lloremos cuando no nos llueve como hacen en La Pampa. Acá agarramos el agua del río Mendoza en el dique Potrerillo y la llevamos en manguerita hasta cada plantita. En Mendoza, te aseguro que este proyecto, en la parte más compleja que sería la independencia de Mendoza, que es muy compleja, es muchísimo más fácil que armar un ejército, cruzar los Andes a caballo y liberar dos países. Es muchísimo más fácil. Vamos a defender lo nuestro, muchísimo. Y vamos a intentar en algún momento poder salirnos de la cárcel a la que nos sometieron los argentinos, que son los delirios argentinos. Imagínate simplemente, a la gente que nos mira, que existiera un peso mendocino. Porque existe, digamos, ¿no es cierto? Mendoza, el Estado mendocino administra el peso. Quizás no sería el euro o el dólar, pero estaríamos más cerca de tener la estabilidad que puede tener el peso chileno, que mejor que la porquería del peso argentino esta pintada que no sirve para nada. Nos sobra nosotros gente capacitada para gestionar esto. Desde lobby, ejercicio de presión, gritos en la política, estudios constitucionales, nos sobra capacidad para cruzar los Andes, los mendocinos, en un caballo. ¿Cómo nosotros no vamos a poder hacer esto? Sí. Y en el camino, esta es la parte, en el camino, flaco, nunca más tirarle, se me iba a escapar la grosería, nunca más chuparle la media a un presidente. Hugo Larichea es un empresario mendocino que se reconoce como el creador del Mendo Exit y es también admirador del sistema de salud de Israel en relación al contexto de la pandemia por el coronavirus. Casualmente, el diario Perfil, financiado por la Open Society de George Soros, toma su perfil de redes sociales y lo muestra como un ciudadano ejemplar que ayuda a los más necesitados. Estamos acá desde, obviamente, la República de Mendoza. Qué lindo suena. Transmitiendo desde su capital, la ciudad de Mendoza.
acá con el señor Hugo Larilla, y quien lo suscribe, Luis Pujol, participante de una institución que se llama Estudiantes por la Libertad, que hemos organizado este evento tan noble, que si bien no estamos en los mismos grupos de WhatsApp que Hugo, comulgamos totalmente con la idea y nos encanta abrir el debate a este tipo de cuestiones. La política de tipo seria, internacional, y no la politiquería barata de bajo costo, de cabotaje que hay en Mendoza. Siempre nos interesa todo lo que tenga que ver con hacer una Argentina o una Mendoza, una sociedad que abrace el libre mercado. Así que también invitamos a la gente que nos siga en redes o que nos contacte a nosotros, entre todo busquen Estudiantes por la Libertad y van a ver que hay varias maneras de encontrarnos, sobre todo en redes. Por ejemplo, con Hugo nos hemos encontrado en el foro de Twitter, donde él es muy activo, sobre todo con el hashtag MendoExit, que en las últimas semanas se ha vuelto muy interesante. Por ejemplo, con esto de la cuarentena, la gente ha estado más encerrada y usando más el foro. Y lo que ha pasado cosas locas, por ejemplo, de repente alguien hizo una encuesta en Entre Ríos de Mundial de Provincia, y parecía algo como de niño, muy interesante, que ojo, no hay que darle más importancia a lo que es, una boludez. Pero se hizo un hashtag nacional con el nombre de nuestra provincia, y se puso de lo más lindo cuando agarramos y nos enfrentamos a Córdoba. Obviamente, Mendoza, el mejor país del mundo, ganó. Pero lo importante es que recibió colaboración de medios de comunicación, de diarios, y no solamente de la prensa provincial, sino esta encuesta que tomó a nivel nacional. Y bueno, y ahí tuvimos nuestro espacio para agarrar y expresar qué lindo que es Mendoza, y lo bien que nos sentíamos, la sensación esa de ser mendocino, decir, wow, qué copado está. Y no una cuestión de que es hoy, ahora. Esto viene de hace mucho. Y por supuesto esto del MendoExit, que ¿cuándo surgió exactamente, Hugo? ¿De quién fue la idea? ¿Fue tuya? A ver, la palabra o el hashtag, sí. El hashtag MendoExit fue justo a raíz del tema que estaba en boga, el Brexit. Rastreando en Twitter con algunas herramientas de esas que usan los que más saben de computación, yo no, lo único que sé hacer es tuitear. El primer hashtag MendoExit está a principios del 2016. Esto es, recién habían sido las elecciones en donde había ganado Macri a fin del 2015, asumido en diciembre del 2015, y en el 2016 ya estábamos hablando con el hashtag MendoExit. Conversaciones que veníamos trayendo de antes entre algún grupo de gente. Uno agarra y ve los índices económicos y sociales, por ejemplo, los índices de Gini, o ponerle el Doing Business, se ve que a los países que mejor les va son a los países que son más chicos, o sea, los países más chicos ganan por goleada. Así que este sistema que se ha planteado de que Argentina va a ser poderosa siendo un país grande, es per se un mito. Sí, yo no creo mucho en el índice de Gini, me parece un índice un poquito... Sí. Entonces, te entiendo. Para... Sí, pero es que no tiene que ver, porque por ejemplo tenés países poderosos como... Además, ¿quién quiere un país poderoso? Vamos un poquito más al fondo. A mí me interesa nada tener un país poderoso. A mí lo que me interesa es tener un país donde yo pueda ser feliz, donde mis hijos se puedan realizar, donde vivamos bien. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, Nueva Zelanda no es un país poderoso en términos de geopolítica, pero es un país con un nivel de felicidad de la gente mayor al nuestro. Hay un índice que a mí me interesa, que es el índice de libertad económica, pero esto tiene que ver con mi ideología, en donde demuestra que los países más prósperos, si se quiere, o que sus ciudadanos son más prósperos, son los países que tienen mayor libertad. China es un país poderoso que a mí no me interesa como ejemplo, pero sí quiero decir algo. Uruguay en Sudamérica es un país en donde se vive mejor que en la Argentina. Se vive bastante mejor que en la Argentina. Y no es un país más grande que Mendoza. Entonces, volvamos al principio.
¿Por qué Mendoexit? ¿Por qué separar Mendoza? Porque Mendoza es distinta. Porque Mendoza no tiene nada que ver con el resto de la Argentina. No sé cuántos de los que estén escuchando, algunos trolls que hay también, estoy viendo por ahí, pero cuántos de los que estén escuchando de verdad han viajado por la Argentina, han estado, han podido vivir en otras provincias. Se vive muy mal. Se vive en una provincia en donde la única alternativa que tenés es poder caranchar un empleo público, si sos una persona normal, y si tenés un poquito de aspiraciones, tener un cargo político. Eso es un asco. Eso no pasa en Mendoza. No sucede en Mendoza. En Mendoza el sueño de ustedes, que son estudiantes y jóvenes, es triunfar en la actividad privada. Y no tengo duda, no los conozco, la primera vez que le veo la cara, no tengo duda que ustedes quieren progresar y ganar plata y ser exitosos en la actividad privada, y a lo mejor alguno actuar en política, pero no como un medio de que sea el medio en el que yo voy a cambiar mi estatus social, que es lo que sucede en Formosa, en San Luis, en La Rioja, en Catamarca, en Tucumán, en Santa Cruz, en Chubut y en toda la puta Argentina. No tenemos por qué seguir ahí. Las formas de poder salir son varias. Y las podremos analizar y las tendremos que decidir entre todo. El Mendoexit se ha transformado en algo casi anárquico, ¿no? Cada uno tiene su idea, opina, pero de alguna manera hay que salir. Hay varias formas. Yo creo que cuando empezó esto del Mendoexit, algunos dijimos, paremos un poquito con esto y esperemos que los políticos mendocinos tomen la bandera. Yo hablé... No voy a pasar eso. Mirá, yo tuve buena recepción de más de uno, no voy a dar los nombres, de muy altos cargos, ¿no? Desde ex gobernadores, ministros, legisladores nacionales, legisladores provinciales, muy buena recepción en general, pero resulta que ganó la mariconería. O sea, nos gobiernan maricones, nos gobiernan tipos que reciben órdenes desde Buenos Aires. Nadie tomó la bandera del establishment político, entonces ya será cuestión de ir a ocupar ese lugar. La verdad que es horrible, qué sé yo, a mí lo personal no me interesa la política, no me interesa un cargo público. No. Me aburre, me haría perder plata, no lo considero serio, pero en algún momento va a haber que tomarlo, va a haber alguno que esté de acuerdo con el Mendoza y que diga, flaco, ya está, basta. Basta de que, por ejemplo, nos caguen los respiradores que compró el gobierno de Mendoza, Suárez levante apenas la voz, lo caguen a palo y Suárez se calle. Sí, se calle y no hable más. Bueno, actualmente el poder que tiene el gobernador de Mendoza es nulo. El apoyo público está caído al piso. Mira, yo no creo eso. Yo lo que creo es que si son maricones, nulo. Si gobernás como maricón, inclinado ante el poder central, es nulo. Pero cualquier gobernador electo de Mendoza, que haya sido votado por los mendocinos, que pida apoyo público para ir a pelear lo que es de Mendoza, su poder es incalculable. Incalculable. Lo que pasa es que están esperando a ver si me depositan la cuota de portezuelo del viento o no. Entonces, ahí es donde empieza la mariconería. Porque si vos en Mendoza, por ejemplo, ustedes son jóvenes y entienden un poco más que los mayores sobre esto, Mendoza emitiera una criptomoneda. Que ya podríamos hacer. Totalmente. No hay ninguna ley que te lo impida. Mendoza emite una criptomoneda y le da a elegir a sus empleados y proveedores pagarle con esa criptomoneda o pagarle con pesos argentinos. A ver, vos cobras 10 lucas y yo te ofrezco 10.000 pesos argentinos o la misma cantidad en una criptomoneda mendocina, garantizada y trabajada por los mismos que pagamos los petróleos. Yo creo que muchos van a ir al cobro con la criptomoneda y en ese momento tenés una cuota de independencia. Ah, por supuesto, vos. Aparte las legalidades, las ilegalidades, a ver, estas son susceptibilidades. Es como decir que a un judío era ilegal escaparse de un campo de concentración. Son nuestras libertades. Si nosotros queremos independizarnos, es cuestión nuestra. Bueno, quería hacer una palabra a Alberto Conte, que tenía la mano levantada hace mucho. Alberto. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, antes que nada, felicitaciones Luis, Agustín, a todos los chicos, Sosita,
La verdad que un laburo espectacular. Increíble. No sé, Hugo, si te acordás de mí, que estuvimos en la Andina hablando de Bitcoin hace un par de años. Ah, maravilloso, el especialista en criptomonedas que necesitamos. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, qué espectáculo esta juventud liberal, ¿eh? Lo que hubieses dado por tener algo así en tu época de universidad, ¿no? Sí, no fui a la universidad, yo soy una especie de autodidacta, abandoné mi Mejor estudio aún. en primer año de la secundaria, es todo lo que tengo aprobado, formalmente. Mejor aún, mejor aún. Y bueno, la verdad que con Josefina justamente estuvimos reunidos, espectacular también lo que viene haciendo ella, sabe una barbaridad del tema, la verdad que uno por ahí no se esperaba a alguien dentro del ámbito de la política va a estar tan atento al tema de la criptomoneda cuando justamente es algo que nació para separar el dinero del Estado, o el espíritu original por lo menos del Bitcoin de la primera. Después puede haber otras que en su diseño apunten a ser más centralizadas. Pero me encanta que toda esta conversación pase tanto alrededor de esto, porque yo por ahí siento que sueno monotemático, que soy obsesivo con el tema, pero es la llave. O sea, si yo te digo, Hugo, te doy independencia, autonomía política del gobierno central argentino, pero tenés que seguir utilizando el peso argentino atado al Banco Central. O te doy independencia monetaria, pero no independencia política y jurídica. Si seguía, estar atado a la moneda es el gran gancho, la gran cadena que te atrae, que te hunde. Así que celebro que se esté poniendo tanto énfasis en esa independencia monetaria y probablemente sea el lugar donde sea más interesante concentrar las fuerzas, el punto de presión. Está bueno lo que están intentando con una criptomoneda desde el gobierno, si bien de vuelta por ahí va un poquito en contra del espíritu de muchas cripto de separar el dinero del Estado, pero por ahí puede ser algo intermedio de un manejo o dar cierta autonomía regional a un gobierno como en este caso. Más ahora con el Nassim Taleb, que es el autor, no sé si lo han escuchado, el del Cisne Negro, que está tan de moda ahora. Y él es un ferviente defensor de los localismos. El tipo vive machacando con el concepto del localismo, que hay que hacer énfasis en federalizar lo máximo posible. Perdóname, Alberto, una cosa que ahí recién alguien comentó y Josefina o alguien había dicho, también había nombrado el petro venezolano. A ver, sí. El petro venezolano es el invento de un dictador en una economía reventada, informal y poco seria. No podemos compararnos nosotros con eso. Que se compare, si quiere, la matanza con el petro venezolano y con Venezuela. Nosotros somos gente seria, los mendocinos somos gente seria. Los mendocinos cuando emitimos el petrón lo pagamos, fuimos los únicos del país que la pusimos toda. Entonces, la idea de que Mendoza pueda ser comparable a Venezuela, a mí me resulta equivocada. Digamos, no hay sé que es una de las herramientas con las que se puede chicanear a la idea de Josefina y Alberto de hacer una criptomoneda mendocina, el ejemplo del petrón, pero el ejemplo del petrón es el ejemplo de Maduro. En Mendoza no hay, ni hubo nunca Maduro ni Chávez gobernando. No, pero igual, Hugo, te hago una aclaración. ¿Cómo se llama? La idea es que, digamos, que la minería, en este caso estamos hablando de minería de criptomoneda, no de minería. Yo quiero las dos, pero bueno. Sí, bueno, esa es otra discusión que ya vamos a tener, pero bueno. No, la idea es que, digamos, que sea una moneda independiente, o sea, que la provincia de Mendoza utilice ¿cómo es el tema este? Que le dé envión a una o nueva o ya existente, permitiendo, por ejemplo, pagar impuestos con eso. ¿Entendés? Perfecto. Entonces vos, al permitirle eso, ya está. Y después que juegue cada uno. O sea, y vos de lo que decías, de si el sueldo, digamos,
si el sueldo a un empleado público, bueno, en mi caso que soy funcionaria, si me ofrecen pagarme en una criptomoneda o en pesos, bueno, yo prefiero los pesos para ir al almacén, y el resto, digamos, todo lo que sea capacidad de ahorro, tenerlo en criptomoneda, por supuesto. Ni siquiera tengo acceso a comprar dólares en este momento. Cada vez menos, y cada vez no sé cuánto tiempo más me van a quedar los Esta dólares. persona, que aparece con el sugestivo nombre de Ya Quisieras, y que en un principio estuvo con su cámara apagada, es la diputada provincial Josefina Canale Show, hija de Elsa Show Bunge y nieta de Cecilia Ana María Luisa Bunge Forwell Rigoló y Enrique Ernesto Show Torkins. Dirigió el Instituto Provincial de Juegos y Casinos y se pasó a las filas del Partido Demócrata Progresista. El 11 de junio del 2020 fue parte del grupo de diputados mendocinos que tuvieron una reunión con el cónsul de Israel. Según la propia reseña del Honorable Congreso, junto al cónsul de Israel, Andrés Ostropolsky, se abordó el vínculo que la provincia tiene con el Estado de Israel y las posibilidades de intercambio y mutua colaboración en distintas temáticas vinculadas principalmente con la innovación y el aprovechamiento del recurso hídrico. Es devolver al dinero su característica de escasez, que es tan importante y se ha perdido a nivel mundial. O sea, acá ya es una locura el ritmo de emisión, ya el que veníamos trayendo y que se exacerbó este año, pero está pasando lo mismo con el dólar. Hoy es un día histórico, llegó el Bitcoin a cotizar $1.000.000 por primera vez. Podemos apoyar, pero la idea es juntarnos. Inmediatamente termine la cuarentena, la idea es hacer una reunión en algún lugar emblemático de Mendoza. Se habló de hacerlo en la explanada del lago de Potrerillos, por ejemplo, o en los portones del parque, hacer una reunión tipo asamblea con todos, conocernos, intercambiar teléfono y empezar a trabajar, y que aparezca alguien que diga, flaco, yo quiero, bánquenme que yo voy, y bancar a ese. Mientras tanto, es simplemente un grupo de poder. Y si logras tener un porcentaje de adhesión lo suficientemente alto, ya vas condicionando a quien esté gobernando. Yo la verdad es que no quiero opinar, primero para no contaminar, porque participo de un partido político, tengo actuación política, entonces la verdad es que valoro y rescato la espontaneidad de este grupo, y lo que sí les pido es que una vez superada esta situación de aislamiento que estamos todos viviendo, sería importante replicar esta reunión de manera presencial, invitando a diferentes personas en la provincia que seguramente pueden hacer algún aporte también interesante, independientemente de cómo termine. Ojalá esto termine en una organización y que se definan principios y rumbos, y se puedan unificar visiones. Otro promotor de Israel en Mendoza es el ex gobernador Cornejo. En Israel entraron en cuarentena el 12 de marzo, nosotros el 20. En el primer mes hicimos 600 testeos diarios. Israel en la primera semana hizo 6.000 testeos y están funcionando la economía normal. Algunas ciudades de Israel comenzaron a cerrar por la propagación del nuevo brote de coronavirus. Las alarmas por COVID-19 suenan en Israel, ya no es una suposición. Están funcionando la economía normal. También predicen que el número podría aumentar bruscamente a más de 1.000 casos diarios la semana que viene. Nuestra capacidad para rastrear la propagación de la infección se está derrumbando. Explícame por qué Israel, que tuvo una cuarentena corta, no tiene ningún muerto. Actualmente hay 49 en estado grave y 29 internados con respiradores. La cifra de muertos se mantiene en 308. En Israel no se ha muerto nadie por COVID hasta la fecha. La cifra de muertos se mantiene en 308. ¿Y qué pasaría si una provincia argentina que se autopercibe, en esta idea de autopercepción, se autopercibe autoválida y rica, y dice, ¿saben qué? Yo empiezo a sentir que estoy dando más de lo que recibo. Cuando diga 3,
me voy a rajar. Chau, yo ahora voy a hacer una nación aparte, como hace España, el País Vasco, etcétera, o lo quieren hacer otras partes del mundo. Miren, los dejo solitos a ustedes con sus problemas. ¿Puede hacer eso Mendoza? Lo que quise decir y dije, hay un movimiento del Mendo Exit en Mendoza de hace mucho tiempo y se me preguntó si yo no estaba pensando en eso y le dije, la verdad que creo que no están dadas las condiciones hoy, pero deberíamos empezar a pensar seriamente en proyectos de este tipo si el Estado Nacional perjudica a Mendoza como viene perjudicándolo en la construcción de Portezuelo del Viento, en la deuda que tiene la Nación con la provincia y que está contenida en un convenio que firmé con Macri, que laudó Macri y que ratificó la Corte por 1.023 millones de dólares que tenemos a cobrar del Estado Nacional para con Mendoza. Bueno, un gusto, Sebastián. Un agradecimiento por esta invitación a charlar de este tema. Yo creo que estamos ante un disparate, un planteo irresponsable de parte de alguien que no solamente es ex gobernador de la provincia de Mendoza, sino también es actualmente diputado nacional y presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Podríamos decir el partido opositor de más larga trayectoria, una trayectoria centenaria, y de más alta influencia dentro de la oposición por la extensión que tienen en todo el país, por la presencia que tiene la política argentina. Como presidente de la Unión Cívica Radical, a nivel nacional no se entiende que alguien plantee un disparate separatista si no se pone adecuadamente en contexto respecto de las intencionalidades que tiene Cornejo. Pero como diputado nacional, él ha jurado por la Constitución Nacional, es representante del pueblo argentino, y la verdad que ahí estamos ante un hecho de enorme irresponsabilidad, que si no fuera porque él creo que lo que está buscando con esto es autopromoción, daría lugar a la adopción de otras medidas. Algún legislador provincial, que no es de mi fuerza política, llegó incluso a sugerir las responsabilidades penales que podría tener Cornejo por este tipo de planteos. Yo les decía que es un disparate, en virtud de que no hay un movimiento separatista en Mendoza con entidad, no hay un planteo histórico en ese sentido, con lo cual es todo coyuntural el planteo de Cornejo, ¿no? Y ahí es donde se por qué ex gobernador, presidente del principal partido de oposición y diputado nacional hace un planteo de este tipo. Lo que, por un lado, una intencionalidad de dañar al gobierno nacional. Está buscando impugnar el accionar del presidente Alberto Fernández y de su gobierno en un contexto sumamente crítico, con lo cual lo que está haciendo Cornejo se transforma en una acción de desestabilización del gobierno nacional, de la cual no es único protagonista. Hay connotadas figuras del macrismo, como Bullrich, como Pichetto, para mencionar algunos. Ahora quizás Pichetto ha bajado un poco el tono. Hay una marcada intención de dañar al gobierno nacional en un momento más que crítico. El presidente Fernández ha tenido que enfrentar, por un lado, los desafíos de la pandemia, fenómeno global que está afectando a las distintas regiones del mundo y países del mundo, pero también un hecho precedente de enorme gravedad, de una trascendencia económica, social, de una envergadura equivalente a la de la pandemia, que es la crisis económico-financiera y social en la que nos dejó el macrismo, crisis política además, crisis institucional en la que nos dejó el macrismo. Creo que Cornejo busca de algún modo dañar al gobierno nacional, lo cual implica dañar al pueblo argentino en un momento tan crítico como el que estaba describiendo. Nos está esperando Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo. El titular de la Unión. Ahí está, mira vos. Pasaporte. Vos. ¿Qué tal, Cornejo? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿cómo anda? ¿Usted se hizo catalán? Espero que no termine como Puigdemont. No, mejor, ¿no? No. Bueno, en Bélgica no estaría tan mal usted, doctor. No, para nada. En segundo lugar,
La intencionalidad de Cornejo no tengo la menor duda de que está relacionada con una acción distractiva, junto con el ataque al gobierno nacional, una acción distractiva de sus propias acciones, de sus propios yerros. Cornejo, como gobernador de la provincia, dejó a la provincia en una situación calamitosa de endeudamiento, recesión y pobreza. Y en ese contexto hay que entender que justo en la semana en donde Mendoza entra en default, Cornejo lanza esta bomba, crea esta cortina de humo para disimular la gravísima situación económico-financiera que se está viviendo en Mendoza, que le está pagando el pueblo mendocino. La grieta en la Argentina es entre un sector productivo, la gente de la producción, los argentinos y argentinas que producen, que generan riqueza, y una Argentina parasitaria que es muy protegida por los gobiernos populistas. Él se queja de que no le dan equitativamente la coparticipación que se le da desde el Estado federal a las provincias argentinas, y que por otro lado, a través de unos problemas hídricos que existen entre Mendoza y otras provincias limítrofes, el gobierno federal de alguna manera estaría posponiendo los intereses de los mendocinos. Mira, en primer lugar, Mendoza recibe la coparticipación automáticamente como todas las provincias argentinas. La coparticipación, Mendoza no ha dejado de recibirla. No, él ha generado, no lo ha dicho expresamente, pues no lo puede decir. Es tan evidente que Mendoza sigue recibiendo su coparticipación, que es un argumento que no puede utilizar. Él sí ha cometido otra falacia, que es decir, que Mendoza sería autosuficiente en materia financiera. Eso es absolutamente falso. Mendoza recibe su coparticipación, el gobierno nacional también está destinando cuantiosos recursos a Mendoza, como otras provincias en esta situación de crisis, y los recursos no son solamente aquellos que llegan, los recursos nacionales no son solamente los que llegan al gobierno de la provincia de Mendoza, son también los recursos que van a los habitantes de la provincia de Mendoza en concepto de ATP, es decir, la asignación por trabajo, para el trabajo, la asistencia para el trabajo y la producción, el pago de sueldos, digamos, de trabajadores de distintas empresas, en concepto de ingreso familiar de emergencia, en concepto de tarjeta alimentaria, en concepto de financiamiento para las pymes, etcétera. Podría seguir un rato largo mencionando los cuantiosos recursos que llegan a Mendoza. ¿Alcanzan esos recursos? Bueno, ahí está el planteo de que si no alcanzan, probablemente, muy probablemente, yo lo diría con certeza, que es a partir de la desastrosa situación que dejó Cornejo. Esos recursos, por supuesto, no alcanzan a pagar el endeudamiento exorbitante que generó con Cornejo. El otro tema que vos mencionas también está dentro de los disimulos de Cornejo con esta cortina de humo del separatismo, porque el gobierno provincial ha señalado que hay un fracaso de la intención de avanzar con la obra Portezuelo del Viento, una obra que habría que explicar bien cómo llegamos a este punto, pero lo que te quiero decir es que lo que ha fracasado es la estrategia de Cornejo de confrontar con las provincias vecinas, y desde que Alberto Fernández es presidente, mantener una confrontación abrir una confrontación hacia el gobierno nacional. Esto es lo que provoca que hoy se empantane la posibilidad de concretar esa obra. Y te quiero señalar un aspecto más de lo que Cornejo está disimulando con esta bomba de humo que lanza. En la última semana, en Mendoza, estamos viviendo, les diría, la más crítica situación institucional desde el retorno a la democracia. Y tiene que ver con el nombramiento de una abogada en la Corte. Este tema ha llevado a que se den una serie de planteos ante la propia Corte de parte de legisladores de la oposición, organismos de derechos humanos, en relación con el incumplimiento de los requisitos para ser miembro en la Corte de quien fue propuesta por el gobernador Suárez y que es alguien que tiene una marcada afinidad con las políticas de Cornejo. Lo que se está produciendo en Mendoza es un copamiento del Poder Judicial. Y esto también busca disimularlo, al mejor estilo de lo que ha hecho Morales en Jujuy, para poner un parangón, ¿no? Yo les diría en algunos casos con mayor gravedad, porque Mendoza ha sido una provincia que se ha caracterizado por el sostenimiento de su institucionalidad democrática, del Estado de Derecho en condiciones, les diría,
más estrictas, más favorables que las que puedan haber tenido otras provincias. Todo esto es lo que está buscando disimular Cornejo, y es lo que por ahí explica lo que parece inexplicable, ¿no? Que un diputado nacional, presidente del principal partido de oposición, esté planteando la separación de su provincia. ¿Qué impresión o te parece esta causa, este avance sobre el entorno ya del expresidente Mauricio Macri? Bueno, en primer lugar, me encantaría que en la Argentina una justicia independiente investigara correctamente, sin tener que desconfiar del juez, del fiscal, de nadie, y que lleguen a lo más profundo de una investigación de este tipo, ¿no? La acusación es muy seria, muy seria, así que ojalá que vayan a fondo. Hay muchas cosas que suenan raras de la información que está trascendiendo y del énfasis que le pone el kirchnerismo a esta causa, ¿no? Así que ratifico de alguna forma tu editorial, ¿no? Te escuché detenidamente y me parece que lo que se busca es generar otra vez un relato acerca de... y esta causa yo te aportaría un título, no un título periodístico, perdón, pero no, está bien. Que esta causa no signifique que Macri es el dueño de Otesur y los sauces, ¿no? Porque yo creo que está buscándose eso. Si hubo espionaje, bueno, que haya sanciones. Pero la verdad que espionaje, sospechas de espionaje en la ex-CIDE o en la CIDE, sí, o en la AFIS, digo, se escuchó de eso con Menem, se escuchó de eso muchísimo con Kirchner y Cristina, y por qué no decirlo, se escuchó también con Macri. Ahora, ¿no será de una buena vez ya que Alberto Fernández, que hizo anuncios pomposos el 1 de marzo y el 10 de diciembre cuando asumió, y el 1 de marzo cuando inauguró el periodo legislativo, de que realmente los servicios de inteligencia sean como son en Israel? Guillermo, hay algo a mí que me llama muchísimo la atención, y es, ante este tipo de dichos, o sea, Cornejo termina siendo la figura que lo expresa públicamente, pero daría la sensación que hay una serie de intereses detrás de esta política separatista que pueden existir en la República Argentina o en cualquier otro país. Como analista, incluso desde su gestión, a mí me llamó mucho la atención 2 o 3 cosas. Primero, en algunos foros de tecnologías, Cornejo dijo que quería convertir a la provincia de Mendoza en el California argentino, que por un lado sí tiene la industria cinematográfica y demás, pero California es uno de los estados que se quiere separar de los Estados Unidos, y también en ese mismo contexto dijo que lo quería convertir en el Mendoza Israel. En el Mendoza... Sí, ha utilizado mucho figuras de ese tipo. Te agrego una más que probablemente no la conozcas. Si lo googleas lo vas a encontrar. En algún momento planteó que pretendía que las poblaciones de alta montaña, las cercanías con el límite con Chile, se transformaran en una suerte de Andorra argentina, de Andorra mendocina, algo así dijo también. Pero, miren, yo vincularía a Cornejo con los procesos de líderes de ultraderecha, conservadora y neoliberal, que utilizan el argumento del separatismo como un argumento de disrupción política, ¿no? Algunos con éxitos políticos destacables, que son fracasos para sus pueblos, ¿no? Como es el caso de Boris Johnson y el Brexit, o la política impulsada por esos sectores derechistas británicos en relación con el Brexit, con consecuencias que aparecen como terribles para el conjunto del pueblo británico, ¿no? Para dar un ejemplo, creo que lo de Cornejo también tiene que ver con una suerte de bolsonarización de su discurso, esta idea de que mientras más brutal sea lo que se diga, más se llama la atención, y más se generan argumentos para lograr la adhesión de ciertos
sectores que sostienen por lo general teorías conspirativas y planteos no muy serios respecto del desarrollo de la política nacional e internacional. Me parece que tiene que ver con ese tipo de planteo político. Y la apelación a las experiencias de otros lugares del mundo y a tratar de trasladarlas acá con una suerte de imitación, no tiene que ver con otra cosa me parece, por lo menos hasta donde conozco a Cornejo en su actuación pública, la falta de ideas propias, digamos, ¿no? Y a una cierta actitud de copiar planteos y argumentos de otros lugares del mundo para tratar de llenar los baches conceptuales que tienen sus propuestas aquí en Mendoza, en la Argentina. Guillermo, yo te voy a insistir con esto que me llama un poco la atención, porque empezó con eso de California e Israel, pero después, incluso antes de su gestión, fue una de las personas que encabezó las marchas en el contexto de la muerte de Nisman, acusando al gobierno de Cristina Fernández de haber estado relacionado con eso, cuando supimos todos después de que el fiscal Nisman recibía un financiamiento directo desde Israel a bancos uruguayos a través de un medio de comunicación israelí. Estamos con Alfredo Cornejo, intendente de Godoy Cruz, presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Mendoza, también participando como ciudadano, pero como fuerza política en esta movilización. Sí, como ciudadano, pero también como intendente de Godoy Cruz. Bueno, con mucha indignación. En realidad, sin duda, esto es un crimen mafioso, así ha sido un homicidio, un suicidio inducido. Hay que pensar quién es. Ese era el fiscal que estaba investigando nada más y nada menos que a la presidenta de la Nación, al canciller Timerman, a un dirigente iraní, estaba investigando a Delia, a Esteche, y aparece muerto. Me llama la atención también que el ex gobernador Cornejo diga que en este contexto donde el espionaje que se encontró del ex presidente Macri evidenció tantas cosas, él dijo en estos últimos días de que un servicio de inteligencia serio sería como el que tiene Israel. Yo no sé cuál es la relación entre un ex gobernador y los servicios de inteligencia de un país, por qué conoce tanto de esos servicios de inteligencia. Ahora, ¿no será de una buena vez ya que Alberto Fernández, que hizo anuncios pomposos el 1 de marzo y el 10 de diciembre cuando asumió y el 1 de marzo cuando inauguró el periodo legislativo, de que realmente los servicios de inteligencia sean como son en Israel, como son en Estados Unidos, como son en países desarrollados, profesionales? A la vez, Cornejo, en el contexto de la pandemia, salió a dar falsas informaciones sobre lo que la pandemia había generado en Israel, diciendo que no habían existido muertos y que el sistema de salud israelí realmente había estado muy bien. Se contrastó esa información y se vio que esa información era realmente falsa. En Israel entraron en cuarentena el 12 de marzo, nosotros el 20. En el primer mes hicimos 600 testeos diarios. Israel en la primera semana hizo 6.000 testeos y están funcionando la economía normal. Algunas ciudades de Israel comenzaron a cerrar por la propagación del nuevo brote de coronavirus. Las alarmas por COVID-19 suenan en Israel, ya no es una suposición. Están funcionando la economía normal. También predicen que el número podría aumentar bruscamente a más de 1.000 casos diarios la semana que viene. Nuestra capacidad para rastrear la propagación de la infección se está derrumbando. Explícame por qué Israel, que tuvo una cuarentena corta, no tiene ningún muerto. Actualmente hay 49 en estado grave y 29 internados con respiradores. La cifra de muertos se mantiene en 308. En Israel no se ha muerto nadie por COVID hasta la fecha. La cifra de muertos se mantiene en 308. Y también durante la gobernación de Cornejo hubo una acción delictiva muy importante que fue deliberadamente tapada por la gobernación de Cornejo y que fue el asesinato de 2 mujeres israelíes por parte, en un caso, de su propio hijo. Y a este ciudadano israelí en Mendoza, durante la gobernación de Cornejo, se le descubrió que era una especie de espía que escondía armas largas en la provincia de Mendoza, que mató a su propia madre, que tenía bajo su propia firma 5 compañías en Mendoza, y que evidentemente era una persona, un sicario, podríamos llegar a decir,
que pertenecía y había pertenecido a las fuerzas de defensa israelíes y que en Argentina podría estar trabajando como un sicario a sueldo, y de hecho mató a su propia madre en Mendoza. Yo no quiero quedarme acá, es lo único que yo sé. Que acá mal acá. Yo prefiero vivir en África, con todas las enfermedades, de que vivir acá. Lo que me interesa es que lo encontraron vivas, porque muertas no sirve. Que lo encontraron vivas y que al mismo momento que lo van a encontrar vivas, que toman el avión y que vuelven a su país y que nadie de mi familia no va a venir nunca más a visitar acá. Y yo también voy con ellos y no vuelvo nunca más. Este jueves la justicia resolvió que Gil Pereg, el ciudadano israelí que está acusado de matar a su madre y a su tía, continúe en prisión, detenido en el penal. Además, el juez trabó un embargo de 4 millones de pesos y rechazó las nulidades planteadas por la defensa respecto de la validez de los allanamientos. Para la fiscal, la investigación está prácticamente culminada y las actitudes adoptadas por Pereg, tanto orinarse encima durante las audiencias como maullar, son parte de una estrategia, ya que según un adelanto del examen psiquiátrico, Pereg está orientado en tiempo y espacio a la vez que manipula y confronta en función de sus intereses. Vamos a hablar ahora de Gil Pereg, del israelí que está acusado de asesinar a su madre y a su tía. En el día de ayer volvió a tribunales y lo hizo de una manera muy particular. ¿Cómo lo hace ya desde hace tiempo, desde que se lo detuvo? Maullando, simulando ser un felino. Escuche. Bueno, y rodeado de un importante operativo de seguridad y como ya lo ha hecho anteriormente Nicolás Gil Pereg, este hombre que tiene 36 años ingresó a tribunales simulando el maullido de un gato. ¿Cuál es el vínculo de Mendoza con Israel cuando entendemos perfectamente que el régimen sionista es justamente, en muchos casos, promotor de separatismos y en sí es un régimen colonialista que en este mismo momento está tratando de anexionarse la totalidad de Cisjordania en Palestina, que es un tema que vos conocés muy bien? Sí, mira, yo tengo la fuerte impresión de que lo de Cornejo está marcado por referencias que él toma del mundo a partir de su cosmovisión del mundo, que no es otra que la que tiene Macri o que la que tiene Bullrich, y en donde el posicionamiento internacional es el posicionamiento de alineamiento tras los Estados Unidos y sus principales aliados en el mundo. Entre ellos ocupa un papel fundamental el Israel de la ultraderecha israelí que ha venido controlando los procesos políticos y gubernamentales allí desde hace largos años. Una de las plataformas de promoción del Mendo Exit es la radio Aurora Argentina, filial de la radio Aurora del Ejército de Israel. A mí no me constan vínculos de Cornejo con Israel. Sí veo que frecuentemente utiliza como argumentos este tipo de planteos que vos describías muy bien. Lo que sí creo que Cornejo está más cerca de Bullrich que de Alfonsín, por así describirlo, digamos, ¿no? Me refiero a los dos Alfonsín, a Raúl y a Ricardo. O te diría más, lo veo más cerca de Bullrich y de Macri en su posicionamiento internacional que de otros actores de Cambiemos, que quizás comparten la visión, pero son mucho más cuidadosos en sus planteos. De hecho, la única cosa que elogió de la gestión hasta ahora del presidente Alberto Fernández fue justamente su viaje a Israel. Claro, y sí lo elogió. Me llama la atención que en el líder de la oposición, digamos, que generalmente trata de buscarle errores a la gestión de Alberto Fernández, elogiara su visita a Israel como primera visita de Estado. Sí, bueno, pero eso probablemente lo habría hecho cualquier macrista connotado, digamos. Es una forma de decir, bueno, nosotros tenemos razón.
A mí me parece que el tema aquí está es un debate vinculado con la política internacional y la política exterior, el que vos proponés. Yo lo ubico a Cornejo ideológicamente, aun cuando por su trayectoria y por su historia pueda confundir, lo ubico en esas posiciones amigables hacia el establishment político, económico y financiero internacional, amigables por lo tanto hacia Estados Unidos, hacia Israel, hacia los sectores de la derecha europea, y en posiciones antidemocráticas en nuestra región, digamos, ¿no? Que tienen que ver con la justificación de la guerra jurídica, el lawfare, que tienen que ver con el ataque abierto e injerencista sobre países soberanos, que promueve y que avala Estados Unidos. Lo veo alineado allí. En caso de que surjan voces que acusen al movimiento Mendoexit de traición a la patria, ya tienen desplegado un operativo de ONGs que se amparan en la libertad de expresión. No tengo la menor duda de que el planteo de Cornejo, en su irresponsabilidad, y más allá de lo disparatado, es dañino, es peligroso, es un planteo que busca la división en un momento en donde se está haciendo un fuerte esfuerzo de unidad nacional. Y desde ese punto de vista, creo que planteos como el de Cornejo pueden ser funcionales a muchos intereses, no solamente que se dan en el contexto de nuestra vida nacional, sino también funcionales a intereses extra nacionales, digamos, de la región, o extrarregionales incluso, ¿no? Con los que pueden conectar perfectamente estos planteos. Cornejo venía disfrazado de progresista y de demócrata, digamos, ¿no? Un joven de la franja morada, con posiciones de progresismo político y social, y había sido intendente de eso, de Godoy él Cruz, fue intendente de Godoy Cruz, fue uno de los promotores de la concertación en su momento entre el kirchnerismo y sectores del radicalismo. Fue uno de los grandes impulsores de la candidatura de Cobos a la vicepresidencia, y de aquel Cornejo no queda nada. No hay ningún vínculo entre lo que él sostiene ahora y sostenía en sus etapas de política universitaria. Siempre fue gorila, esa es la constante, digamos, ¿no? Pero de esas posiciones democráticas y progresistas, poco o nada se descubren en él en este momento. Guillermo, para terminar, hay algo que sí me da curiosidad y desde Buenos Aires me cuesta tomar una dimensión, pero seguramente vos lo conocés mucho más de cerca. ¿Qué porcentaje de los mendocinos pueden estar de acuerdo con estas ideas separatistas de Cornejo? Mira, no conozco que hayan encuestas, no le creería a las encuestas, porque hoy vivimos en Mendoza una situación de avance y avasallamiento de parte del oficialismo hacia los distintos poderes del Estado, un control muy marcado sobre los distintos medios de comunicación, y por lo tanto cualquier número que se lance en ese sentido no lo vería, no lo consideraría confiable. Lo que sí me parece es que no es un tema que esté en la agenda provincial, no es un tema de la vida cotidiana de los mendocinos. Esto no es Cataluña, no tiene que ver con un planteo arraigado en la sociedad. Sí creo que hay quienes van a promover, muy probablemente a partir de este planteo de Cornejo, alguna acción que busque seguir erosionando y condicionando al gobierno nacional, agregando un problema a la enorme cantidad de problemas que ya tiene la Argentina, ¿no? Entonces, lo veo más desde ese punto de vista, pero no hay ni una historia, ni un sentimiento, ni una identidad separacionista, secesionista en Mendoza. Sí
creo que es importante registrar, y yo lo hago como dirigente del oficialismo, que el tema del federalismo y las autonomías provinciales tiene que estar muy presente en la agenda del gobierno nacional. Y me parece que ese sí es un aspecto que nosotros debemos tener en cuenta, no para responderle a Cornejo, ni para confrontar con los planteos del gobernador de la provincia, Suárez, o de otros gobernadores, sino necesitamos una visión donde las provincias estén muy presentes, todas, la capital federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 23 provincias, que estén muy presentes en la agenda del gobierno nacional. Alberto Fernández hizo una serie de anuncios en su campaña, los hizo cuando asumió como presidente, de que se abría una nueva instancia del federalismo que iba a gobernar con los 24 gobernadores. Lo viene haciendo en la gestión de la pandemia, y es muy importante trasladar esa situación al resto de los campos, digamos, que van más allá de la salud o del abordaje de los desafíos de la economía y de la sociedad en el marco de la pandemia. Me parece que hay que trabajar sobre cosas más estructurales que tengan que ver con el mediano y el largo plazo en materia de federalismo. Guillermo Carmona, te agradezco muchísimo esta conversación. Gracias a vos, Sebastián, ha sido un gusto. Que andes muy bien. Hasta luego. Nosotros tenemos una figura muy, digamos, de cultura popular, que es la reina de la vendimia. Uno de los grandes textos de Huerta de Soto es análisis, como les digo, plenamente teórico, el tema de las monarquías contra las democracias. ¿Cómo sería una república de Mendoza si fuera un reino de Mendoza, digamos, comandada un año por la reina de la vendimia? Está al aire. ¿Cómo están? Bien, yo quería volver al tema sobre la monarquía. A mí me parece que una monarquía es un sistema mucho mejor que el que se plantea con la democracia. Obviamente no estamos hablando de una monarquía absoluta porque eso es una locura, pero sí el monarca como tal, como pasa en Inglaterra, podría ser de un ente regulador. Una persona que salvaguarde los derechos del ciudadano frente ante la ley. ¿Cómo? Claro, como el rey, como una figura que salvaguarda al ciudadano y que hace cumplir la ley, nada más, no como un monarca. Claro. Absoluto. Sí. Claro. También es jefe de las Fuerzas Armadas, ojo. Más como ente regulador que como poder ejecutivo, pero serviría de control para el mismo y que no pasaran muchas cosas que pasan el día de hoy. Me pongo como ya quisiera, me pongo sin video y me piden que habilite el video. Bueno, acá no se puede ser anónimo. Gracias a todos. ¿Cómo le va? Mientras nos quedemos quietos y boludeando nada más, no va a pasar nada. Entonces, tiene que hacerlo, yo digo, tiene que haber un político. Cuando digo tiene que haber un político, la política no es para cualquier gil.